¿Por qué? Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos, en el abrazo de esta primera tarde, de esta primera edición. A mis espaldas, hombres y mujeres, diputados, diputadas, asesores. En minutos más, minutos menos, vamos a darle paso a una comisión. Una comisión para ser testigos de qué manera puede crearse un parque nacional en la provincia del Chaco. Y de qué manera y de qué modo ese hábitat, ese medio ambiente, no solo va a estar protegido, sino va a irradiar la protección del medio ambiente donde va a estar instalado. El Palmar, yo cuando era chiquitito, era muy chico, cruzábamos, no estaba en zona sur fluvial, y hacíamos paso de balsa para llegar a Entre Ríos. Me acuerdo del Palmar, Entre Ríos naturalmente, pero este es el Palmar de Chaco. Y aquí estamos con los compañeros que nos van a ayudar a pensar en voz alta. ¿Qué haces cantando? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, Horacio? Y bueno, un día histórico. ¿Qué haces, Mauro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Es un día histórico. Pues hace mucho que un enero no tiene una reunión de comisión. Sí. Y bueno, la tiene por este tema que decías, que es crear Ahí el va. Parque Nacional Laguna Palmar. Diputado TV es testigo también a través de Lourdes López. Hola Lourdes, buena mañana. ¿Cómo estamos, Horacio, José, Mauricio? Saludarlos en esta tarde de muchísimo calor en la ciudad de Buenos Aires, pero nosotros nos encontramos más precisamente en el anexo A, en lo que va a ser el inicio de esta comisión, ahora a las 14 horas, Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, retomando la actividad en estas sesiones extraordinarias que han comenzado hace apenas unos días nada más y, por supuesto, pensando en este dictamen, en este proyecto de ley tan importante que tiene que ver con Laguna El Palmar, tanto con la creación del Parque Nacional, convirtiéndose en el tercer Parque Nacional de la provincia de Chaco, y también pensando en la creación de la Reserva Natural, con los humedales, con los palmares, con también los pastizales y toda la biodiversidad que vamos a encontrar en este lugar. Así que, por supuesto, también estarán algunos representantes de la provincia de Chaco, también representantes de parques nacionales, para, por supuesto, explicar y contar y ser parte también de este ida y vuelta tan importante. Bueno, estaremos atentos. Cuando vos lo dispongas, ahí estamos. Yo digo, Claro que sí. en un mundo climático desordenado, gran parte por el hombre y después por fuerzas inexplicables naturales. No es poco ir guardando especies y protegiéndolas. Y cuando yo leo recursos naturales, yo también leo la palabra ambiente humano. Sí, sí. Sí, bueno, esta ley que se va a tratar, este proyecto de ley, que recordemos tiene media sanción, fue aprobado este tema el 30 de junio del año pasado, o sea que tiene media sanción, va a ser ley cuando sea aprobado, si así resulta en la Cámara de Diputados. Y bueno, y hay un tema que, a propósito de lo que decís, que bueno, no figuró en extraordinarias y muchos se preguntan por qué este tema sí y la ley de humedales, Claro. por ejemplo, fue excluida. Es una muy buena pregunta, digo, no solo desde la política, sino desde la reflexión. En una Argentina que se va quedando a mitad de camino en un montón de cosas. Estamos siendo testigos de lo que pasó en la CELAC. Y sin hacer un análisis agudo de la política interdependiente entre nuestras naciones, o naciones dominantes en un mundo que necesita recursos naturales, esencialmente, y después te puedes poner más a la derecha, más a la izquierda, más amigo del que viene a comprar o más amigo del que quiere vender. Uno de los temas fue, y la visita de Lula no fue una casualidad, en este tema, en el tema medio ambiente. Bolsonaro pateó todos los tableros ecologistas, y le dio
y prevalecieron los negocios. Estamos hablando de maderas, de la Amazonia, nada más ni nada menos. Todo eso fue por decreto borrado. Entonces, tiene que haber una mirada más global, porque vos pensás en nuevas economías, pero si no tenés que sembrar, que cosechar y qué fruto vender o comprar, estamos en ningún lado. Sí, si no tenés vida, no tenés economía. Tal cual, así de sencillo y así de hondo. Y el medio ambiente no reconoce fronteras, por eso recién mencionaba la palabra interdependencia que hay entre las naciones habitualmente, y también entre las provincias. Por eso la ley de humedales fue de alguna manera frenada por los gobernadores porque no quisieron... Eso. Esta reflexión que también nos trae de Mauro y la sostenés vos y la subrayas. No quiero ley de humedales, pero te acompaño en la creación... A ver, decímelo de nuevo porque, viste, cuando éramos chiquitos hay una frase que decía, cuando me aprendí todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas. Sí. Bueno, por lo pronto, en estos minutos más, minutos menos, habrá comisión. Y el trámite, Horacio, recordemos cómo es. ¿Qué significa? El trámite es una cesión que hace del territorio la provincia en cuestión, en este caso la provincia del Chaco, al gobierno nacional, y el mismo proyecto tiene la cesión y por otro lado la cesión de tierras, la nación se queda con las tierras y a su vez se crea el Parque Nacional y la Reserva Natural. Para que en esas tierras se la cede Chaco con el compromiso de hacer el Parque Nacional y la Reserva e incorporarse en el sistema de parques nacionales que tiene el país con un presupuesto propio y una protección. Así nacieron todos los parques que conocemos. Mira qué interesante eso. Qué interesante. Es decir, protégémelo. Claro, sí. Protégémelo, claro. Y en los últimos meses hubo varias creaciones de parques nacionales. De hecho, cuando se le dio media sanción a este proyecto en el Senado ese día, se le dio sanción a dos proyectos de parques nacionales. Uno no me acuerdo, el otro era Parque Ancenusa. Ancenusa de Córdoba, muy bueno, que es una gran reserva, es un lago grande que hay. ¿Acá? En Córdoba, exactamente. En Córdoba, que eso es lo que dice, que hacía que de la Sota dijera yo tengo mar, o algo que se le parezca. Pero necesitaba que el Congreso sancionara esta ley para que se protegiera. Qué bueno. Pero todas las dudas están puestas en principio, vamos a ver si... ¿Quién preside esta comisión? Leonardo Grosso. Leonardo Grosso, que peleó tanto el tema de humedad. Exactamente, porque lo peleó de esta comisión. Esta comisión y una de las fue figuras la que intentó aprobar esto. Que justamente ha insistido mucho con el tema humedales, que es Graciela Camaño, que se ha transformado en un estandarte, está en esta comisión y dijo que va a dar quórum. ¿Y está en Buenos Aires? Está en Buenos Aires, va a dar quórum, dijo, anticipó que ella va a estar presente, porque es importante ver quiénes dan quórum, porque recordemos, Juntos por el Cambio dijo que no va a dar quórum, va a participar de las sesiones, ¿por qué no? Pero en principio no va a dar quórum. En temas extraordinarias. En extraordinarias, sí. Bueno, ella dijo mientras dure pero el esto no juicio entra en la político. lógica extraordinaria. Sí, porque es en febrero. La gente extraordinaria arranca el 23 de enero y termina el 28 de febrero. Pero dijo también Juntos por el Cambio que no iba a participar del Congreso mientras exista el juicio político, que va a durar mucho, ¿eh? Va a excederse. ¿Y entonces no van a venir nunca? Si cumplen con lo que dicen, no vendrían todo el año casi. Qué difícil de comprender. ¿A quién veo? Lo vemos a Grosso, ¿no? Ahí está. Ahí lo veo. O mi mirada... ¿Se puede buscar un plano? ¿De pronto hacemos abracadabra entre nosotros? ¿O es un asesor? Estoy tratando de ver el monitor que lo tengo. Ahí está. Bueno, igual estamos ahí con nuestras cámaras para poder registrar si alguien se dispone a hablar antes, registrar la comisión. Lo que estamos viendo, Horacio, es la previa. En esta media hora tiene que ver si hay quórum, Grosso, con la certeza de que ningún miembro de Juntos por el Cambio no va a estar. ¿Qué significa, por ejemplo, quórum en este tipo de reunión, comisión? ¿Qué es un quórum? El quórum es la mitad más uno de los miembros de esa comisión. Acá tiene que haber la mitad más uno. Claro, creo que son 31 miembros, creo en este caso. Algunas comisiones tienen 45, tiene que estar la mitad más uno. Bueno, mira, Lourdes nos va a complementar con datos. Dale, Lourdes, por favor. Así es, bueno, hablando un poquito y contextualizando de esto que estaban recién también hablando sobre esta comisión, sobre algunos cambios también que se van a dar, algunos cambios en sus integrantes, ¿no? Diputados que en este caso presentaron su renuncia y otros que van a estar asumiendo, y particularmente acá tengo los nombres, en este caso Magalí, los que van a salir son Alejandra del Huerto Beid, Ana Fabiola Ugones, Federico Fagioli y Leandro Santoro, mientras que los que ingresan a esta comisión, que ya, por ejemplo, uno de
ellos es el diputado Manuel Pedrini, Marisa Lourdes Uceda, Mara Brauer y Magalí Mastaler. Son 4 de los que van a estar por el frente de todos ingresando a esta Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Ya está su presidente, el diputado Leonardo Grosso, y además hay que decir que van llegando de a poco representantes de parques nacionales y entes vinculados a la temática en el día de hoy. Yo digo, en este querida Sudamérica, que estos días estuvimos hablando y escuchando tanto defender los espacios comunes. Después vemos cómo se negocia, que la moneda en común, que los vecinos, que no los vecinos. Claro, y vos ves que Chile quiere negociar con el Pacífico y Uruguay también quiere negociar con Chile. Todos quieren negociar, Argentina también, naturalmente. Claro. Pero es como vos decías, en la medida que protejamos vida, vamos a tener, además de la inolvidable y atractiva naturaleza, la posibilidad de tener recursos naturales, ¿no es cierto? Sí, estamos viendo imágenes de otros parques nacionales, uno por ejemplo muy cerquita del Chaco, que es los Seteros de Liberá, este es el Palmar Chaco específicamente. Debe ser muy lindo. Sí, sí, es muy lindo, ¿no? Pensemos que esto puede convertirse en un circuito turístico como se convirtieron la Catarata del Iguazú o el Parque Perito Moreno en Porque Calafate. además, la variedad de aves, la variedad de biodiversidad, es decir, la biodiversidad, ya empezamos a aprender incluso hasta los nombres propios. La biodiversidad es única, no hay continente. A África lo devastaron en su multiplicidad, porque se llevaron todo lo que necesitaban en diferentes siglos. También África tenía toda la diversidad que se te ocurra, no tenía solamente los animalitos de un zoológico. Se lo lotearon como una torta a África, esa es la anécdota. Europa se lo loteó como una torta. Ah, qué bueno, vamos con Lourdes, dale, a ver. Así es, Horacio. Bueno, aquí a mi lado tengo a Federico Granato, quien es el presidente de la Administración de Parques Nacionales, pensando también en la creación de un nuevo parque nacional y también de la Reserva Natural Laguna del Palmar. Bueno, Federico, bienvenido a Diputados Televisión, un proyecto importantísimo en el que ya también estuviste conversando con la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. Sí, exactamente. Como bien decís, hoy se trata del proyecto para crear el Parque Nacional Laguna del Palmar. Si Dios quiere se va a aprobar hoy en comisión, pasará a recinto y ya con esto es ley porque tiene su media sanción y estaremos creando un nuevo parque. Como ustedes lo habrán seguido, el año pasado tuvimos 2 leyes, el Parque Nacional Ancenusa, Islote Lobos, tuvimos el primer parque federal en Campo San Juan en la provincia de Misiones, así que seguimos la verdad que en el camino de seguir protegiendo áreas y cuidando nuestros recursos naturales. Granato, buen día, mi nombre es Horacio Bon, un gusto encontrarme con usted y para que nos ayude a pensar en voz alta, no solo este espacio, y celebramos este espacio, sino sin alternativas que si no creamos y cuidamos, estamos en un callejón sin salida. Por eso celebramos y acompañamos la iniciativa y este proyecto. Horacio, y sí, vos lo decís bien, hace un mes hubo un congreso internacional en Montreal, la COP15 de biodiversidad, donde todos los países, incluido Argentina, acordaron como meta para el año 2030 que el 30% de los espacios terrestres y el 30% de los mares estén protegidos, como un área protegida propiamente o con otras medidas efectivas de conservación. Sin duda, es un buen aquí con mis colegas, sí. Con mis colegas, tanto Cantando como Di Mauro, hay algunas preguntas atinentes, por ejemplo. Sí, ¿cómo le va? José Di Mauro lo saluda, me cuenta. Durante el debate en el Senado se habló de instrumentar una especie de comanejo entre las autoridades y los pobladores locales acá en Laguna del Palmar. ¿Cómo funcionaría esa especie de comanejo? Mira, nosotros tenemos siempre una política fuerte de reconocimiento a pobladores. Este parque, o esta área, porque no es parque todavía, tiene interesante que tiene integradas actividades productivas, pero que son de bajo impacto, que son sustentables. Entonces, un poco lo que buscamos es un modelo donde podamos proteger la importancia de la biodiversidad en el lugar, pero además integrar a los pobladores para que puedan desarrollar su actividad y tengamos un desarrollo sostenible, ¿no? Que la gente pueda tener trabajo, pueda vivir cada vez mejor, nosotros ayudar a eso y pensar que eso no impacte en el ecosistema que estamos buscando proteger.
Así que justamente el mecanismo sería ese, integrarlos en la planificación de cómo se va a desarrollar el área. Seguramente lo que va siempre a crecer con la llegada de un parque es el turismo, pero además con las actividades productivas que hoy tienen, más vinculadas a la agricultura, en algún caso a ganadería. Bueno, ordenar eso, ayudarlos a mejorar y a reducir los impactos de eso. Granato, ¿cómo le va? Mauricio Cantando lo saluda. Justamente le quiero preguntar cómo fueron los primeros meses de los dos parques que recién mencionaba, Islote Lobos y Ancenusa. Bueno, Ancenusa fue uno de los más festejados en ambas cámaras en la provincia de Córdoba. ¿Cómo es el día después, cómo es los meses después de una zona que se convierte en un parque nacional? Bueno, nosotros venimos en los últimos años, había un reclamo que tenía Parque siempre, que era la creación del área en sí, la creación formal, tardaba después un tiempo en implementarse. Nosotros acá revertimos la lógica y en estos dos casos que vos mencionabas y ahora en Laguna del Palmar ya estamos trabajando en el lugar, no tenemos jurisdicción, por lo cual lo hacemos de la mano de la provincia y trabajando sobre todo con la gente de la comunidad local para empezar a concientizar, a difundir, a promover el destino como actividad turística. Y hacer también esto, que la gente, por ejemplo, se prepare para desarrollar una actividad turística que por ahí ahora no existía o era menor a lo que había. Y después, en caso de caza furtiva o de incendios, empezar a concientizar, digamos, ir por el lado de generar conciencia, por un lado porque no hay jurisdicción, no había en ese momento, pero por otro lado porque es más sostenible también que claro, tal cual, persiguiendo tal cual. a la gente, poder hacerle entender cuál es la importancia. Muy bien. Granato, una vez más, felicitaciones, gracias y estaremos cubriendo desde el principio hasta el final este acontecimiento. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Hasta luego. Bueno, Lourdes, cuando lo dispongas. Palabra del Dale. presidente de la Administración de Parques Nacionales. Por supuesto, dale. Dale. Qué cosa el planeta, ¿no? El hombre ha hecho lo propio y se va dando cuenta que el agua dulce... ¿Vieron, escucharon ustedes a la del Comando Sur? No, ¿qué dijo ahora? ¿Qué dijo ahora, Horacio? La del Comando Sur dijo, nosotros nos interesa enormemente el triángulo Argentina, Brasil, Bolivia, porque está todo el agua y está todo el líquido. La dependencia de la Fuerza Armada de Estados Unidos. Con un montón de medallas. La dependencia de la Fuerza Armada de Estados Unidos dedicada a Sudamérica, ¿no? Eso. Sí, claro. Sí, bueno, lo que pasa es que existe una gran preocupación por las relaciones de la región y de esos tres países en particular con China, por ejemplo. Bueno, qué cosa las ideologías. Ayer estaba escuchando un gran poeta que ya no está más, Parra, que decía, yo pertenezco a otra generación, no solamente por los ismos, pero digo, un hombre como Lacalle, donde vos nunca vas a sospechar que es marxista, y diga, yo creo que los negocios lo voy a hacer con China. En todo caso, maoísmo, el comunismo de puerta para adentro, liberales para afuera, ya sabemos, no voy a caer en lugares comunes. Y dijo, yo me siento con quien tenga que sentarme, después, viste, vemos. Pero los sudamericanos le dijo, Lula, pero mirá que vas a necesitar, a lo mejor los tornillos se los compras a China, pero yo tengo un río que viene desde arriba, por ejemplo el Paraná, que viene del Alto Amazonia, te recorre toda la panza y vos lo tenés que tener eso. Nosotros tenemos que acordar algunas cosas. De alguna manera vas a tener que entrar y salir por una embocadura que también compartís con Argentina. Es decir, no podés, no, voy, me siento con Mao Zedong y hago los negocios. El mundo se achicó de una manera más brutal. Lo que pasa es que el gran imperio chino, los Estados, es decir, los actores, y además, querido amigo, el litio, el cachivache que tiene esto. La integración de Sudamérica obviamente es importante para plantearse ante cualquier escenario del mundo. Sí, para hacer negocios. Para hacer negocios y parte de esa integración es la protección del medio ambiente y la creación de parques, ¿no? Bueno, ahí vamos con Lourdes, vamos a tener una buena entrevista, a ver. Así es, estamos con el presidente, en este caso de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Lardo Grosso, donde, bueno, por supuesto, es muy importante hablar de este proyecto. Qué bueno vernos las caras después de todo este receso y de este proyecto que quedó pendiente, ¿no?, después del 20 de diciembre. Sí, nos había quedado pendiente. Bueno, el presidente de la Nación convocó a sesiones extraordinarias. Esta semana arrancaron y, por suerte, estamos logrando poner en funcionamiento la comisión para dictaminar el único proyecto que tenía nuestra comisión en este pedido extraordinario,
extraordinarias y lograr uno de los objetivos más importantes que tuvimos el año pasado, que fue ampliar las zonas protegidas. Con la creación de este Parque Nacional Laguna del Palmar, nosotros logramos en muy poco tiempo ampliar en un 20% las áreas protegidas de la Argentina. La Laguna del Palmar es un humedal de la zona del Chaco, un humedal que está ubicado en un sitio Ramsar, declarado por la Convención Ramsar allá hace muchos años, e incorporado en la Argentina como uno de los sitios protegidos, y lo incorporamos a las áreas protegidas nacionales para seguir profundizando una política que tenga que ver con centrar en el conjunto de la política pública el cuidado del ambiente, entendiéndonos a nosotros, los humanos y las humanas, como parte del ambiente y no como dueños, ¿no? Entonces, toda la política de creación de parques nacionales no solo genera conciencia, no solo genera un montón de salida laboral en los pueblos y en las comunidades donde se desarrollan estos lugares, porque el turismo es una de las actividades principales, el ecoturismo es una de las actividades principales que se está desarrollando en estos meses de verano en la Argentina, sino que también empezamos a construir conciencia en el conjunto de la población. Grosso, buen día. Aquí Horacio en Bonn. ¿Cómo te va? Buen día, Horacio. ¿Cómo estás? Bien, celebrando y acompaño cada una de tus palabras y tus iniciativas. Estábamos charlando también con otros colegas aquí con Cantando y con Di Mauro, cerrando la CELAC hace unas pocas horas, y el tema de este querido continente sudamericano y centroamericano, con los recursos y toda la biodiversidad, y no negociarlo a precios viles y no regalarlo, todo lo contrario. Y en esto de protegerlo, sobre todo no es menos conservar este ambiente humano. Así que celebramos, te acompañamos. Y ahí justamente Di Mauro quiere hacerte una pregunta, porque recién me decía antes de la entrevista contigo, vos fijate qué cosa loca, no quieren humedales y de pronto... Di Mauro. Claro, y bueno, y justamente, ¿cómo estás? Leonardo José Di Mauro te saluda. La pregunta obvia va a ser no lo que van a tratar, sino lo que no se trata en estas extraordinarias, que es la cuestión de humedales. ¿Por qué pensás que no fue incluido en este temario? Y bueno, es una carencia que ya se había advertido recuerdo que en las extraordinarias anteriores también se reclamaba que tampoco había sido incluido. ¿Qué es lo que pasa con ese tema? Hay mucha presión económica, mucha presión de los lobbies del poder, mucha presión del sector del agronegocio, de la megaminería, y esa presión se traduce en falta de síntesis política también en nuestro espacio. Ustedes saben que yo soy un gran impulsor de la ley de humedales, como recién decía Horacio, yo creo que América Latina tiene una oportunidad en función de esto que terriblemente escuchábamos de la boca de esa autoridad militar de Estados Unidos hace unos días y que se viralizó, ¿no? Que es la cantidad de bienes comunes, claro, y no la del Comando Sur, con todas sus medallas de guerra, exacto, enfrentándose a lo que ella cree que es la guerra por el medio ambiente. Pero no es por ahí, no es por ahí. Exacto, pero además de repudiar esa mirada que tiene el Comando Sur, nosotros tenemos que transformar eso que dice que es una realidad en una oportunidad para América Latina y salir del lugar de meros proveedores de materias primas, que es lo que nos plantea el capitalismo global o el imperialismo, ¿no? Entonces, para eso es importante incorporar la mirada ecológica, y la ley de humedales es una ley que viene a proponer el cuidado de uno de los recursos más importantes que tiene América Latina, que tiene la Argentina en este caso, que es el agua, en un momento donde estamos con crisis hídrica en más de 10 provincias, donde los productores agropecuarios están pidiendo subsidios por los efectos nocivos que tiene la sequía, donde hace muy pocos meses el Gobierno Nacional desplegó una serie de subsidios por los efectos de la helada tardía. Nosotros necesitamos sancionar esta ley. Los tengo que dejar en este momento porque hemos logrado el quórum para arrancar la comisión. Bravo. Y esto es muy importante, así que les agradezco mucho. Te vamos a estar acompañando y la pantalla de TV va a reflejar eso. Gracias, Leonardo. Gracias. Bueno, por supuesto, la alegría para que se pueda dar el quórum. Acaba de llegar el diputado Máximo Kirchner aquí en la comisión, así que bueno, nos vamos a quedar muy pendientes de lo que sucede en la misma. Estaremos atentos. Muchas gracias, querido. Bueno, hay una cara de alegría, no era para menos. Yo creo que algún temor había. Se mencionó, Lourdes, 4 reemplazos, que seguramente diputados que no podían llegar del Frente de Todos,
y por otros que podían llegar, y está el quórum. Son Ahí 15, está. 15 y una más. O sea, 15 de Exacto. Junta por el Cambio, 15 de Frente de Todos y la última, que es la 31. No podía haber que es ausencias oficialistas la y no Sierra las hay. Cabaña. Bueno, minuto más, minuto menos, vamos a escuchar Momento de qué se histórico. trata. Momento histórico. hace Histórico, mucho. va a ser un año muy interesante, digo, porque si todo va a ser finamente y calculado, estratégicamente calculado, va a ser interesante. No solo de la política, a mí me interesa que salga el Parque Nacional. El resto es anécdota para nuestra comidilla. Un 25 de enero, una reunión de comisión regular, hacía bastante que no veíamos. Yo Bien. por lo menos no lo había visto. Bien, bien. A ver, ¿habrá un plano, Dire, solo de ellos, si podemos más o menos no adivinar, sino reconocer quién está presente y quién no? A ver. Se ven a todos los del Frente de Todos, seguramente Bueno, ahí estará está Camaño. grosso. Está Seguramente estará grosso. Graciela Camaño, que es el voto clave. A la derecha de nuestra pantalla, ¿quién es? ¿La reconocen? Creo que es una una secretaria. funcionaria, ¿no? Es una funcionaria. O de la- secretaria. Una secretaria de la comisión. A la izquierda, el señor que recién hablamos, Exactamente, el director de Parque de Nacional. Parques Nacionales. Ahí está Grosso diciendo lo propio. No está junto por el cambio en el recinto, ¿no? En la sala. Bueno, es todo un dato. Y entramos en comisión muy interesante y muy importante. 3, 2, 1, comisión. Si estamos de acuerdo, le pedimos a Ximena que se acerque aquí y la felicitamos por la secretaría en la comisión. Bueno, y como el tema, ustedes saben que en esta comisión, todos y todas acá, los diputados y diputadas integrantes de esta comisión, hemos trabajado durante todo el año pasado por la creación de distintos espacios en distintos lugares de nuestro hermoso país. En este momento hay miles y miles de argentinos recorriendo muchos de esos espacios que hemos creado. Tenemos la suerte de contar acá con nosotros con el doctor Federico Granato, que es presidente de la Administración de Parques Nacionales, con Natalia Jaurí, vicepresidenta de la Administración de Parques Nacionales, con Sabrina Selva, jefa de gabinete de la Administración de Parques Nacionales, y Raúl Chiesa, asesor también de la presidencia, y Virginia Dacibe, vocal de Parques Nacionales, que han trabajado mucho y que los invitamos para que nos puedan contar de la importancia de esto que estamos tratando hoy. Así que sin mayores anuncios más, le voy a dar la palabra a Federico Granato, a quien le agradecemos mucho por estar acá. Bueno, muchas gracias, Leo, a todos los diputados, diputadas, por estar presentes. Y este proyecto, como ustedes bien saben, bueno, es la creación de un parque nacional con sector de reserva nacional en la Laguna del Palmar, ubicado en el departamento de Bermejo, de la provincia de Chaco, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Resistencia, cercano a las localidades de La Leonesa y Las Palmas, también cerca del puerto de Las Palmas. Es un proyecto que tiene mucho tiempo, desde el año 1995, que fue la primera propuesta que se le hizo a Parques Nacionales. Desde ese momento el organismo lo ha estado estudiando y por suerte en este último tiempo se ha avanzado muy fuertemente por decisión política del gobernador Jorge Capitanich, en acuerdo con el ministro Juan Cabandier, que lograron definir un polígono, una propuesta que contemple estas dos categorías de manejo que nos permita cuidar la biodiversidad del lugar, que ahora quiero contar un poco, y también al mismo tiempo pensar cómo integrar a los productores que están en la zona, a los pobladores que viven ahí, que residen hace mucho tiempo, que tienen actividades productivas de bajo impacto, y cómo podemos hacer para generar un nuevo modelo de conservación, que es, creo yo, lo que viene, porque es muy difícil conseguir áreas prístinas todavía en el país que puedan ser conservados y no tengan ningún tipo de actividad en el lugar. Y en este caso tenemos un proyecto donde ya hay productores que tienen actividad agropecuaria, bueno, ganadera, en algunos casos venta de fruta sobre todo, y algún caso de pesca que
lo que hoy está sucediendo está siendo desregulado, entonces con la presencia del área protegida lo que queremos es generar las condiciones para que esa gente pueda mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo hacerlo sin perder de vista el cuidado de la biodiversidad. Esta área, bueno, integra la ecorregión de Islas y Delta del Paraná. Estamos hablando de la zona del complejo Bajo Paraguay. Contempla distintos ambientes, la laguna, donde tiene una gran riqueza en su fauna y en su flora, principalmente camalotes, y en su fauna ictícola, que bueno, tiene distintas especies de peces, que en los trabajos previos de relevamiento se han ido descubriendo especies que no se sabían que estaban en el lugar y que ha ido fortaleciendo aún más la necesidad de tener un área que proteja este sector. Tenemos también áreas de bosques fluviales y albardón, que tiene que ver con los pulsos de las crecidas del río, las zonas que se van inundando, subiendo y bajando, y bueno, y eso hace que tengamos distintos ambientes en muy poco espacio, con zonas de palmeras, principalmente la palmera caranday, con zonas de algarrobos y quebrachales, que hacen un sitio propicio para la presencia de fauna de distinto tipo, para destacar algunos casos como el moaitú, la guaraguazú, pumas que hay también en la zona, distintos tipos de zorros, etc. Como bien decía, esto, y también lo quiero destacar porque es un trabajo que nosotros desde el Ministerio de Ambiente, Juan Cabandier lo ha impulsado, lo ha puesto como iniciativa, pero sería imposible sin el trabajo de todas las provincias y de todos ustedes, los legisladores de las distintas comisiones, que tiene que ver con la creación de áreas protegidas, que ha sido una de las principales banderas de esta gestión y en la cual nuestro país tiene una gran historia, porque ustedes deben saber que en el año 1903 Argentina fue el primer país en crear un área protegida, un parque nacional en la región, uno de los primeros del mundo, y eso no solo se quedó ahí, sino que se ha ido sosteniendo y se ha ido profundizando. Desde el año 2003 a la fecha hemos creado como país más de 20 áreas, 21 áreas protegidas nuevas. El año pasado, sin ir más lejos, se crearon 3, se ampliaron otras 2. Eso, bueno, de las 3 ustedes han tratado y han aprobado el proceso de 2 de esas, de Ancenusa, que está la diputada Gabriela Esteves, autora del proyecto, y el Parque Nacional Islote Lobos en la provincia de Río Negro. También el Parque Federal Campo San Juan, que es un acuerdo que logró destrabar una situación muy particular con la provincia de Misiones, y la ampliación de los parques Aconquija y Predelta, que son 2 proyectos que también han enriquecido la biodiversidad que se conserva en esos 2 lugares. Por otro lado, también hay proyectos que están llegando, que están tratando en las provincias, que se vienen trabajando socialmente para generar los consensos necesarios. Y esto se da en un marco internacional donde en la última COP de biodiversidad, en la COP 15 de Montreal, se suscribió el acuerdo del 30-30-30, como se lo llama, que es la meta para que en el año 2030 el 30% de las áreas terrestres y el 30% de las marinas tengan alguna categoría de conservación, sea como áreas protegidas o con otras medidas, las otras medidas eficaces de conservación que también sirven para esa cuenta, que es una meta que ayuda a orientar esfuerzos, que sin dudas el sector científico lo ha marcado como una necesidad. Algunos hablan incluso de superar esos porcentajes, pero en nuestro caso como país lo veníamos haciendo aún antes de suscribir esa meta, como contaba antes los números de los últimos 20 años, pero lo hacemos también con una mirada integrada, porque de nada serviría sacar una ley y crear un área protegida si finalizado ese trámite nosotros nos retiramos y consideramos que la tarea está cumplida, sino que el trabajo más importante es el de la implementación de esa área, y en eso se ha trabajado también muy fuertemente en este último tiempo. Por citar algunos casos, ustedes han aprobado el presupuesto para el año 2023 recientemente, que le otorga a Parques Nacionales un presupuesto de 18.700 millones, y hace un año, cuando arrancaba el año anterior, hace un año calendario exactamente, Parques tenía 4.400 millones. De 4.000 pasamos a casi 19.000. Eso en un año nos permitió a nosotros aumentar el equipamiento, comprar herramientas, maquinarias, vehículos, invertir fuertemente en infraestructura que nos permite conservar mejor, nos permite implementar mejor las acciones y nos permite sobre todo también que podamos fomentar la actividad turística. Recién el presidente de la comisión decía toda la gente que hoy está recorriendo nuestros parques. El año pasado fue el año récord a nivel histórico de argentinos recorriendo nuestros parques.
no fue esto me atrevo a decirlo, que no fue el récord absoluto, porque a principio de año todavía había algunas restricciones del turismo internacional, los cruceros no llegaban, en el caso de Tierra del Fuego representan un gran porcentaje y demás. Pero, por ejemplo, el Parque Talampaya, que su visitación es principalmente nacional, tuvo récord histórico de visitantes y sucedió lo mismo en varios parques. Nosotros queríamos, con este plan de más obras y mejores parques que lanzamos, generar herramientas para que los parques tengan mayor infraestructura, que mejoren la calidad de visita de la gente y que generen trabajo en el entorno, porque entendemos que no solo es un beneficio para que la gente pueda ir, conocer y disfrutar de los parques, sino que también hace que la gente que vive cerca pueda ver un beneficio directo en la creación de un área protegida, que no solo implique que se va a cuidar a perpetuidad de ese espacio, sino que además le genere una alternativa y un modelo de desarrollo sostenible sin tener que afectar esa región. También por destacar otro aspecto que sucedió en el último año también, que tiene que ver con la jerarquización del personal, que son los que hacen posible toda la conservación, y en un organismo que tiene casi 90 años de historia, mucho arraigo por parte de su personal, mucho compromiso y mucha dedicación. Y en los últimos años se trabajó fuertemente con todos los sectores, con el sector técnico-administrativo, el cual tiene categoría de científico técnico en muchos casos, el sector o el personal administrativo, que también se ha ido recuperando su salario. En el caso de brigadistas de incendios forestales, también se ha creado el primer convenio colectivo sectorial que hace que tengan un paso más adelante en su reconocimiento a la labor que desarrollan, que ha mejorado sus ingresos, que no alcanza, porque también, bueno, este viernes tenemos la paritaria para recomponer aún más sus salarios, pero también necesitan algunas cosas que están pendientes acá, como el caso de la ley de jubilación del personal brigadista para que pueda tener una jubilación anticipada, que es una necesidad ante la labor física que desarrollan. Es difícil, para no decir imposible, pedirles que hasta los 65 años una persona combata en terreno un incendio con el desgaste físico que eso implica. Pero bueno, son pasos que se han ido dando. Y con el caso del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, que también en el año 2022 pudimos aprobar el primer convenio colectivo que dejó atrás un decreto del año 87 que había sido modificado, había sido emparchado y habían quedado algunos huecos que hacían que su carrera esté trabada, que su ascenso no se produzca. Y a partir del convenio no solo regularizamos la carrera, pudimos reconocer ciertas tareas muy particulares que hacen los guardaparques, como vivir en seccional, asumir tareas de jefatura o el patrullaje y vigilancia, que implica salir de su casa 2 o 3 días para ir a lugares muy alejados en condiciones muy extremas, pero que alguien tiene que hacerlo y es necesario, entonces era necesario acompañar ese esfuerzo con un reconocimiento. Todo esto nosotros entendemos que es nuestra función, como función pública, digamos, queremos dejar las cosas un poco mejor de lo que las encontramos, tener un organismo que cuide más espacios, que tenga mayor presencia territorial, que lo haga de mejor manera y que tenga personal que tenga su tarea reconocida por el sacrificio y el compromiso que ponen. Por eso este caso de Laguna del Palmar, y ojalá que sean muchos más los proyectos que siga tratando esta comisión de creación o de ampliación de áreas protegidas, porque no solo es una necesidad a nivel mundial ante la crisis climática que desarrollamos, sino que implica sostener para nuestro país el estándar y el lugar históricamente que ha ocupado en materia de parques nacionales, y creo que se lo debemos también a nuestro pueblo, ofrecerle una alternativa para que el desarrollo no entre en coalición con la producción, sino que podamos conservar, producir y mejorar la calidad de vida de nuestro país de la mano de la conservación. Muchas gracias. Bueno, para darle una buena noticia a las autoridades de parques, casi todos y todas los diputados y diputadas que estamos acá hemos firmado ya el dictamen. Como había quórum, lo giramos a la firma, así que tenemos dictamen de la laguna, del Parque Nacional Laguna del Palmar. Así que eso es una muy buena noticia. Tengo 2 pedidos de palabra, el diputado Pedrini y después la diputada Camaño. Y si alguien más quiere la palabra, me avisa. Diputado Pedrini tiene la palabra. Bueno, como
Bien lo explicó el doctor Granotto, para la provincia del Chaco es muy importante este parque nacional. Este sería nuestro tercer parque nacional. El primero fue de la década del 50, el Parque Nacional Chaco. Luego tuvimos el Parque Nacional del Impenetrable, votado por muchos de los que estamos aquí. Y ahora tenemos el privilegio de tener nuestro tercer parque nacional, el Palmar. Es una gestión de muchísimos años, de muchísimas personas, de muchísimos gobiernos. No puedo dejar de reconocer a la diputada Lela Insaurralde, que fue nuestra diputada provincial, que presentó el proyecto de ley, la ley 3458R, una ley provincial que cedió estas tierras a la nación, a parques nacionales. Pero esta cesión es condicional. Es por 5 años, si esta ley no se aprueba, en 5 años vuelve el dominio a la provincia del Chaco. Y la otra condición de posibilidad de retrocesión se da en caso de que se cambie el destino o se cambie la ley 22.351 y permita la ocupación o la cesión de privados, que no sea el Estado quien esté al frente de la titularidad de este dominio. Así que la provincia del Chaco hizo esa cesión, es una cesión condicionada a que no haya cambios en la ley 22.351 y un plazo de 5 años para aprobar la ley. Así que insto a que cuanto antes podamos aprobar esta ley. Esta ley que viene del Senado fue una iniciativa del senador Antonio Rodas y otros, y también en nuestra Cámara de Diputados, la diputada Lucila Massín presentó una iniciativa parlamentaria de las mismas características, con el acompañamiento de muchos de los presentes. Se trata de una reserva de aproximadamente 5.000 hectáreas que está a la vera del río Paraguay, frente a la República homónima, la República Hermana del Paraguay. Es una laguna que tiene conexión directa con este río. Forma parte de las 500.000 hectáreas de humedales Ramsar que tiene la provincia del Chaco. Parques Nacionales hizo un detallado resumen de la flora y fauna del lugar. Allí se encuentran zorros, carpinchos, guasunchos, monos carayá, monos enanos, pumas, 121 especies de aves, peces como pacú, surubí, dorado, palometa, armado, manduré, especies arbóreas. Lo que más predomina es la palmera caranday, pero también tenemos timbó colorado, timbó blanco, mandubirá, hay laurel. De no crearse este parque nacional, este espacio hoy se ve amenazado fundamentalmente por quienes explotan madera en forma ilegal y quienes se dedican a la caza furtiva. Lo mismo que a la pesca sin control, que bien se refería el presidente de Parques Nacionales. Así que creo que para nosotros es muy importante esta iniciativa legislativa, y para la provincia del Chaco, que tiene una política de creación de áreas protegidas que excede la de los parques nacionales. Nosotros tenemos más de 300.000 hectáreas bajo propiedad comunitaria de la tierra, que es administrada por hermanas y hermanos indígenas. Son ellos quienes se ocupan de la mantención del lugar. Tenemos parques provinciales como Fuerte Esperanza, Pampa del Indio, el Loro Hablador, reservas, como le decía recién, Mesobochí, la Reserva Grande, reservas aborígenes de Nueva Pompeya, de Movitón,
La más conocida es la de la Reserva Grande. Con esto se estaba hablando que lo ideal es que el 30% de las superficies tengan algún tipo de protección. El Chaco ya con esta ley llegaría al 20% de su territorio con distintos grados de protección. Creo que nos posiciona en la provincia argentina con más hectáreas de tierra protegida. Así que les solicito que por favor acompañen este proyecto. Para nosotros es muy importante porque la provincia sufrió, y en particular el gobernador Capitanich, el embate de algunos grupos transnacionales que trataron de denostar lo que se está haciendo en una provincia que, reitero, es líder en cantidad de hectáreas bajo cuidado, sea de parques nacionales, sea de reservas provinciales, sea de reservas indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. La diputada Graciela Camaño tiene la palabra. ¿Se escucha? Ahora sí. Gracias, presidente. Saludar a los funcionarios, Federico, Natalia. Mencionar que están haciendo un excelente trabajo, pero también decir que el antecesor también hizo un buen trabajo, en orden a ser justos, ¿no? Pero fortalecer desde mi lugar el trabajo que están haciendo en materia de derechos del personal fundamentalmente. Hay que entender que los guardaparques eran algo así como una profesión de vocación, porque además de vivir en condiciones muchas veces muy adversas y enfrentarse con peligros en defensa de la naturaleza, también tenían un salario no calificado. Y me parece excelente la idea de que pensemos también el sistema de jubilación. También felicitar la iniciativa que han tenido de la Fundación Parques Nacionales. Ese no es un tema menor. Ese es un tema muy importante. Y yo la quiero felicitar porque me da la impresión de que hay diferentes maneras de solventar lo que debemos hacer en los parques nacionales. La nómina presupuestaria es muy escasa. Existe el Redwill. Bueno, acá tenemos un parque nacional que va a tener que ser directamente administrado por parques nacionales y que esa figura no se va a aplicar. Y decir también que me alegro que hayas mencionado los 30 años de existencia de los parques. Yo quiero hacer mención a la forma en que nacimos como país con parques nacionales, porque es muy interesante para los tiempos que corren homenajear a aquel hombre que entregó su tierra, la tierra que se había ganado legítimamente, para que existiera la primera reserva en América y una de las primeras reservas en el mundo, que fue el perito Pascasio Moreno. Nuestra reserva, ahí a los alrededores de Nahuel Huapi, fueron la entrega de las tierras de un hombre desinteresado por los bienes materiales y muy interesado por la naturaleza hace muchos años. Tenemos más de 500 parques nacionales. Es un muy buen número. Este que estamos tratando de aprobar con mucho esfuerzo, porque todavía creo que falta la Comisión de Presupuesto, presidente, o ya la pasamos. La pasamos. Bueno, genial, somos la última comisión. Tuvo 3 giros. Lamentablemente tienen 3 giros las cuestiones de los parques nacionales.
Decir entonces que este parque puntualmente está localizado no solamente en uno de los sitios Ramsar que tenemos, que como todos sabemos es un viejo compromiso de los argentinos en materia de humedales. Lo menciono porque lamento profundamente la desinteligencia de los bloques mayoritarios para aprobar la ley de humedales. Fíjense en que acá no pasó nada raro, simplemente se ha tenido cuidado con la naturaleza. No es producción versus humedales. Y está en la zona de los bosques chaqueños, que son la segunda deforestación en América. La segunda deforestación más importante en América la tenemos localizadas en los bosques, en el bosque chaqueño, que abarca la provincia de Salta, el Chaco y Santiago del Estero. Y este no es un dato menor. A veces nos duele mucho cuando alguien señala esta cuestión, que por supuesto no tiene que ver con una gestión, porque la deforestación es un proceso que se viene dando en nuestro país y de hecho estamos siendo testigos del significado de la deforestación, la desertificación y este proceso fatal de sequías que tenemos, a las cuales nuestros suelos no están pudiendo responder. Y esto también pasa porque a veces cuando nosotros aprobamos el tema de parques nacionales o hablamos de parques nacionales, enfocamos el discurso como algo que estamos guardando para el turista. Miren, yo lamento que sea esa la visión que podamos llegar a tener. Y lo lamento porque esa visión se expresa en una noticia que tuve en el día de ayer y que la quiero comentar con Federico, respecto al tema del sitio arqueológico Cueva de las Manos, ¿no? Cueva de las Manos, hay que decirlo, es patrimonio cultural de la humanidad, ya ni siquiera nos pertenece. Y me encontré con un comunicado que notifica que será cerrado desde mañana domingo, dice, esta noticia está el día 21, ¿no? A causa de una proliferación de arañas viudas negras. Y sí, es una cueva. Se supone que cuando la hicimos Parque Nacional la hicimos para proteger a la araña hormiga negra, entre otras especies. Porque cada vez que votamos un parque nacional, el primer compromiso que tenemos que tener es proteger las especies vivas y no vivas. Por eso es patrimonio arqueológico de la humanidad, por las no vivas. Y es parque nacional por las vivas. Visto la cantidad de arañas viudas detectadas en las cercanías del sendero, nos vemos en la necesidad de realizar una fumigación preventiva. ¡Fumigación! De las instalaciones del sitio y del sendero. Del sitio y del sendero. La medida, escuchen bien, colegas, y entendamos de qué hablamos, por lo menos en esta comisión. Después vayamos a otra comisión en sí. Pensemos como querramos. La medida fue tomada a fin de salvaguardar la salud de nuestros visitantes y compañeros de trabajo. Es que la picadura de la viuda negra es potencialmente peligrosa para el ser humano, principalmente para los niños. ¿Por qué no prohibimos la entrada de los niños, digo? Bueno, dice, ya los días 11 y 12 de enero pasado el sitio se cerró al público por un caso de fumigación sanitaria impostergable. Luego se abrió, pero al parecer las tareas fueron insuficientes. O sea, le van a meter más químico para fumigar mejor y terminar de matarlas a las hormigas, a las arañas viudas negras. Lamentamos profundamente las molestias que esta situación causa. Y aquí viene lo terrible, ¿no? Pero priorizamos la seguridad de las personas ante todo. Qué antropogénico, ¿no? Informaron desde la administración del sitio arqueológico. ¿Por qué se los leo, colegas? Porque estamos nosotros
hoy votando una importante zona de protección de la flora y la fauna en este lugar de nuestro país en donde hemos cometido la atrocidad de constituirnos los argentinos en tener la segunda zona de deforestación después del Amazonas. Y tenemos que saber lo que votamos. No podemos aceptar mansamente, en silencio, que se tergiversen las funciones de lo que implica un parque nacional, una reserva, y este tipo de cuestiones en las que pretendemos que el ambiente sea lo primero y que lo podamos compatibilizar con las actividades que hacemos los humanos, que por cierto son bastante destructivas. Yo sé también que acá tenemos un Red Wheel, pero me gustaría escucharlo de vos. Y si es posible que desde Parques Nacionales, que en definitiva es la autoridad de aplicación, miremos este tipo de cuestiones que pasan en nuestros parques. Muchísimas gracias por la visita, la información y por supuesto acompañamos el proyecto. Gracias, diputada. Bueno, le va a contestar acá el presidente Federico Granato. Bueno, primero agradecer las palabras de reconocimiento al trabajo del organismo y toda la gente que trabaja. Una pequeña aclaración que por ahí es importante, y en esto que vos mencionabas de que muchas veces se habla genéricamente de los parques y no se distingue bien las categorías de conservación y las responsabilidades, que tiene que ver con que Cueva de las Manos integra un mosaico de conservación que integra parte provincial, parte nacional. Ese sector particularmente es parque provincial, por lo cual no quiero yo hablar sobre la zona que administra otra jurisdicción, que seguramente tendrá los motivos para poder contarlo, pero sí hay una cuestión que decías que me parece interesante, que tiene que ver con qué se prioriza en las áreas protegidas, y coincido muy fuertemente en lo que uno cuida ahí es la biodiversidad y los procesos biológicos, y la gente tiene que visitarlos, tiene que recorrerlos, pero en la medida que se mantenga esa prioridad justamente. Hemos tenido otros casos, hoy tenemos casos donde compañeros guardaparques están teniendo que ir a la justicia asumiendo responsabilidades por lo que justamente cuidan, que es los procesos biológicos, y un accidente que lamentablemente sucedió y que afectó, generó la pérdida de vida de niños, y donde esa tragedia que todos lamentamos, que a todos nos duele, la justicia pretende imputarla a la responsabilidad de guardaparques, como si tuvieran que haber previsto eso, o cortar los árboles para evitar los riesgos. Y como bien decía, es una mirada desenfocada, y que hay que entender que es un área protegida, y hay que entender que la actividad turística es importante, que genera conciencia, que genera trabajo, pero que no puede ir en desmedro del cuidado de los procesos biológicos, que es justamente lo que buscamos proteger. Así que bueno, aclarado la primera parte, quería también aprovechar para mencionar eso. Bueno, gracias. Bueno, gracias a todos y todas. Me parece muy importante todo lo que se ha dicho en esta reunión. Me parece muy importante que avancemos con la creación de parques nacionales, otra vez un humedal, ¿no? Como decía la diputada Camaño, tenemos ahí una deuda pendiente los diputados y las diputadas para avanzar en la ley de humedales, para poder lograr sancionar una ley de humedales. Leía en los diarios estos días la demanda del sector agropecuario de subsidios para poder afrontar la terrible sequía que está viviendo la Argentina. Veía cómo a fin de año también el Ministerio de Economía erogó miles de millones de pesos para subsidiar a los afectados por la helada tardía que afectó a varias provincias. Y decía, estas cosas se tienen que discutir en esta comisión, ¿no? Esto que recién planteaba la diputada Camaño también, y que todos los que creemos que hay que tener una mirada un poco más integral del problema ecológico, debemos abordarlo. Tenemos que discutirlo en esta comisión, porque no es solo con la creación de un parque nacional, que está muy bien y que trabajamos durante todo el año para seguir creando áreas protegidas, para poder construir de alguna manera una nivelación del desastre que vamos haciendo por algunos lados, por otro lado remediarlo, sino que es teniendo una perspectiva integral del problema ecológico. Y la ley de humedales lo que pretende es cuidar el agua.
y lo que nos está faltando es el agua en muchos lugares, y lo que nos está afectando a la producción y haciendo que la Argentina pierda miles de millones de pesos cada día es la falta de agua, que es un fenómeno que lamentablemente se está agudizando en el mundo, porque no es una responsabilidad solo argentina, pero sí nosotros y nosotras acá en el Congreso tenemos parte de la responsabilidad política, porque para eso nos eligió nuestro pueblo. Disculpen, pero no podía dejar de hablar de la ley de humedales, como lo voy a hacer cada vez que tengamos una reunión de comisión o una sesión, hasta que este Congreso salde la deuda y tenga una ley que cuide nuestros humedales y que preserve el futuro y el presente de los argentinos y argentinas. Gracias a Parques Nacionales, porque han insistido permanentemente, ahora le doy la palabra, permanentemente en que avancemos con esta sanción. Miro a Nati porque ha sido todas las semanas, los problemas políticos que tenemos muchas veces en esta Cámara de Diputados entre los distintos bloques no nos permitieron llegar en diciembre con una sesión que nos permita sacar esto, pero bueno, hoy estamos de alguna manera remediando esto. Esperemos que pronto haya una sesión. Tenemos habilitado el trabajo institucionalmente para poder darle la media sanción definitiva y que nuestros compatriotas chaqueños y que todos los argentinos y argentinas podamos disfrutar de este espacio y preservar lo que tenga que ser preservado, cuidar lo que tenga que ser cuidado y generar conciencia, porque los parques nacionales, además de preservar, además de construir, generan conciencia también en nuestra población, que eso es muy importante. Diputado, me pide la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, coincido con muchas de sus cosas de cuidar el país y de cuidar los parques y de que necesitamos algunas leyes en las cuales no nos estamos poniendo de acuerdo. Así que, pero quiero corregir algo. No hay subsidios para el sector agropecuario por las heladas y como dicen ustedes, es algo de la devolución. Y esos miles de millones que usted recién hablaba son 17.000, que es menos del 1% de lo que aporta el sector agropecuario en concepto solamente de derecho de exportación, mal llamadas retenciones. Es menos del 1%. Entonces, y yo sí coincido en de que hay que dar ese... Eso le tiene que decir al Ministerio de Economía. No, pero usted lo dijo, habló de subsidios, por eso no son subsidios. Piden subsidios. No, nadie pide subsidios. Nosotros piden descuento. No, lo que se pide es que siempre piden. Bueno, lo que no se pide es que se saquee al sector agropecuario. Pero me parece importante lo que usted dijo, a mí me parece importante lo que usted dijo, de que eso tenemos que discutirlo acá. Porque yo entiendo cuando hay una mirada de un solo lado, que es del ambientalista o del extremo ambientalista, y me parece que sí que tenemos que ir a un centro, a una cosa equilibrada. Y sí, propongo, me prendo en su propuesta de que traigamos especialistas y hablemos de acá de cómo la mejor manera de cuidarlo es dejar que muchas actividades puedan cuidarse ellas mismas, porque cuando se las presiona demasiado, pese que hay algunos que se ve que no les gusta las cosas que decimos, se levantan y se van, a mí me parece que sí que es una buena iniciativa poder discutirlo y poder entender de que si se le dan los recursos necesarios no se van a generar desastres ambientales ni nada por el estilo, que muchas veces se hacen, yo no digo que no, que muchas veces se hacen, pero también hay que escuchar otra campana. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Así recogemos el guante y, por supuesto, discutimos todo lo que haya que discutir. No, está buenísima la discusión, además casi se fueron todos, así que se puede transformar en una conversación con el compañero. Que tiene... ¿Compañero de trabajo no sos? Si discutimos una paritaria a los diputados, ¿vos vas a ir conmigo o vas a ir con la presidenta de la Cámara? Escúchame, no, a ver... El gravísimo problema que nosotros tenemos no es que tienen que haber varias miradas en materia ambiental. Nosotros tenemos que lograr que haya una sola. Porque el problema de las dos miradas es lo que hace que se compita y se hable de extremos conservacionistas y de extremos productivistas o antiambientalistas. Y en realidad de lo que nos tenemos que dar cuenta todos es de que lo que nosotros gastamos
cada vez que tenemos una acción indebida en materia ambiental, es nuestro capital, que por supuesto que no está expresado en moneda, ni en ganancia, ni en cuestiones individuales, pero está expresado en ese capital que no solamente es nuestro, es de todos, es de nuestros hijos, va a ser de nuestros bisnietos, tataranietos, bla, bla, bla. O sea, si no vemos de que el ambiente es un bien de todos y armamos esta historia de que tenemos que tener las dos miradas, no, hay una sola. Hay que producir de manera sostenible, protegiendo el ambiente. Y los argentinos no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo en ninguna materia. No explotamos sustentablemente el ambiente en materia minera, en materia hidrocarburífera, en materia agropecuaria, en materia hitícola. No lo estamos haciendo, no estamos cuidando el suelo, no lo estamos haciendo. Porque si nosotros lo estuviéramos haciendo, no estaríamos en presencia de esas imágenes que tenemos hoy con el proceso de sequía. Podríamos haber afrontado el fenómeno de la Niña de otra manera. Es así, si no, fíjate todo el trabajo bibliográfico que hay en materia de suelos. ¿Qué estamos haciendo los argentinos para que nuestros suelos no sufran la desertificación? ¿Qué estamos haciendo? Yo veo que hay países que están haciendo muchas cosas, incluso cosas que a veces parecen artesanales, y vos decís, pretenden los africanos resolver el tema de la desertificación desde aquí. Y sí, pero es un esfuerzo. No estamos haciendo nada en materia de desertificación, no estamos haciendo nada en protección de aguas, no estamos haciendo. El problema es que le seguimos pidiendo a la tierra y no le queremos dar nada. Ese es el problema que tenemos. Y vuelvo a reiterar, no es confrontar dos miradas, es ver de qué manera todos entendemos de que el territorio, la tierra que tenemos, el planeta que tenemos, es uno solo, nos pertenece a todos y todos tenemos responsabilidades con respecto al planeta. Si alguien quiere venir a sacarle ganancias, tenemos que tener la capacidad como sociedad de ponerle un límite. Y el límite lo tenemos que poner nosotros, con normas, y no alcanzan. Y no alcanzan, porque hay muchas leyes que no se cumplen. Pero nosotros, por lo menos, deberíamos tener la conciencia tranquila de que a nosotros no nos pueden venir a exigir nada, porque lo estamos haciendo. Y la realidad es que hay cosas en las que estamos fallando. En el tema humedal estamos fallando. Estamos fallando. No estamos pudiendo ponernos de acuerdo. No estamos pudiendo tener la mirada única que hay que tener para resolver el problema de la deforestación, de la sequía, de la desertificación, que está vinculada a los humedales. Está vinculada. Bueno, lloramos gracias. Sobre la leche derramada, esa es la realidad. Ahora ya andan todos llorando porque tienen todo el desastre climático encima. Y se expresa en la economía, se expresa en las ganancias individuales y en la economía de la nación. Se expresa. Y se va a seguir expresando si no hacemos algo. Derecho a réplica me estás pidiendo, más o menos. Cortito, así después la seguimos nosotros acá en un costadito y liberamos a la gente. Muy cortito, o sea, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que esa única mirada se logra con muchas miradas, Graciela. Justamente por eso cada uno piensa como piensa. Hay una mirada a un lado y tenemos que llegar a una mirada, hay una mirada. Ahora, a mí me gustaría saber cuántas leyes salen por unanimidad. Ninguna. Esa única mirada es como una utopía, porque siempre va a haber matices. Ahora, a mí lo que no me gusta cuando dice ahora andan llorando, después de 3 años de sequía, que viene de arriba. Y cuando uno mira hacia atrás, las sequías pasaron siempre. Ya hay cartas de Rosas, de que se venían desde Chacabuco hasta Buenos Aires viendo todas las osamentas de la vaca de 1830. De cuando el encargado de Rosas, que tanto le gusta a nuestro gobernador de la provincia,
Ya eso pasa y pasa hace muchísimo tiempo y va a seguir pasando. Ahora, el sector agropecuario, que vos decís que nadie hace nada, no es así. Tenemos siembra directa, tenemos fertilización. Este mismo Congreso le debe las leyes que las hemos pedido de hace tiempo. Ley de fertilizantes, ley de semillas, todo eso hace que cuidemos ese suelo. Y el productor agropecuario, por más que se enojen, lo que hace, pese al saqueo al que es sometido de hace muchísimo tiempo, es un productor que quiere su suelo y lo cuida. Por eso seguimos sembrando maíz y trigo, cuando durante muchísimos años lo único rentable era la soja. Porque los gobiernos y las políticas llevan a que destruyan el suelo. Diputado. Entonces me parece que es buenísimo que empiece esto acá y muchas gracias, presidente. Gracias a todos. Podemos despedir acá a las autoridades de Parques Nacionales y queda cerrada la reunión. Bueno, tal vez el concepto que, entre otras cosas, escribí en mis borradores es la palabra dictamen. ¿Qué significa el dictamen? Dictamen es cuando un proyecto queda habilitado para llegar al recinto, y es lo que sucedió ahora. Que esto puede llegar al recinto. Ya está listo. Está listo. Yo lo he entrevistado al último diputado. Al diputado Torello. Torello, Es diputado que es un del PRO. defensor de... Se generó un debate interesante porque Leo Grosso dijo lo que había hablado con nosotros antes, que es, estamos armando, y que habías dicho vos varias veces, estamos armando un parque nacional sobre un humedal y no tratamos la ley de humedales. Les pidió a los diputados que se tratara la ley de humedales, claro. Y dijo, se están quejando en el campo de la sequía y después no tratan la ley de humedales. Y ahí Torello intervino. Dijo Grosso. Dijo Grosso. Y Torello intervino y dijo, bueno, pero nosotros no es que estamos pidiendo plata porque tenemos sequía, sino estamos pidiendo una devolución de un impuesto a través de que consideraba que se le debía. Y dijo, y es el 1% de lo que aportamos como sector en concepto de retenciones o de derechos de exportación. ¿Y eso también lo tiene que decidir el Congreso? Claro, todas estas cuestiones en realidad ya están legisladas, lo que dijo Torello, que hay una devolución, hay deudas de devolución de impuestos con el campo. Eso es lo que él aclaró, no estoy pidiendo un subsidio. Dijo Grosso, yo leo en los diarios que ustedes están pidiendo, el sector está pidiendo un subsidio, está bien, porque hay una sequía, pero que dijo, para que no haya una sequía, necesitamos la ley de humedales. Ese fue un poquito el último debate, ¿no? Y van a dar debate, pero vamos a ver, ahí tenemos la posibilidad de hablar con un diputado y Luciana está ahí en donde recién escuchamos y donde se resolvió el dictamen. A ver. Horacio, compañeros, bueno, muy buena jornada. Acaba de finalizar esta Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Tengo a mi lado al diputado nacional Pedrini. Diputado, antes que nada, gracias por su tiempo. Bueno, y preguntarle sobre los distintos conceptos que pudimos sacar como conclusión, ¿no?, de lo que fue el tratamiento en esta comisión. Lograr una mirada integral, una mirada única, protección de los humedales. Bueno, ¿cuál es su mirada al respecto? Bueno, mi primer mirada es que se rompió el bloqueo. Se rompió el bloqueo que Juntos para el Cambio quería poner a la actividad parlamentaria. Se logró el quórum reglamentario, eso hizo que bajen, y se pudo debatir en la comisión. Para nosotros los chaqueños es una ley muy importante. Se crea un nuevo Parque Nacional Laguna del Palmar. Este Parque Nacional es un espejo de agua de unas 2.000 hectáreas. Está a la vera del río Paraguay, frente a la República Hermana del mismo nombre. El parque en total va a tener unas 5.000 hectáreas. Es una zona muy rica en cuanto a biodiversidad. Se destacan una gran población de palmeras, hay también distintos tipos de árboles, timbó blanco, timbó colorado, laurel, una gran fauna desde yacaré hasta monos, zorros, y hay rastros de puma que se encontraron, 121 especies de
121 especies de, 121 especies de aves que se avistaron en el lugar. Y bueno, para los chaqueños ya es nuestro tercer parque nacional. Con este parque de 5.000 hectáreas, las zonas protegidas del Chaco van a llegar aproximadamente un 20% del total de su territorio, si contamos los 3 parques nacionales, las 13 reservas provinciales y las reservas que están como propiedad comunitaria bajo dominio de las comunidades indígenas, como propiedad comunitaria y como reparación histórica que distintos gobiernos provinciales le fueron otorgando. Diputado Pedrini, buen día. Aquí Horacio Bon celebrando y acompañando a través de Diputado TV esta iniciativa que desde lo administrativo y parlamentario hay dictamen, habrá la posibilidad de recinto, pero celebrando el cuidado de un medio ambiente. Recién charlábamos en voz alta con los colegas, en las últimas horas, el tema de la CELAC. La CELAC no es solamente un tema de acuerdo comercial u otra mirada, sino también proteger estos espacios maravillosos que tiene el continente y no rifarlos a la buena de los negocios cualquiera y perder la posibilidad de que esa biodiversidad también protege y conserve el ambiente humano, ¿no? Efectivamente, creo que es en ese sentido que tenemos que ir. Creo que se avanzó muchísimo, pero sin lugar a dudas que todavía tenemos una gran deuda. Quienes vivimos en la llamada llanura boscosa chaqueña, esa gran llanura que va desde Santa Cruz de la Sierra hasta en Bolivia, hasta las márgenes del río Paraná en el norte de la provincia de Santa Fe. Sabemos el Gran Chaco americano, sabemos de lo que estamos, el Gran Chaco americano, hablando. El Gran Chaco americano. Por eso yo recién escuchaba a Bolivia, otro diputado Paraguay, hablar de rosas. Es decir, a veces se va colando también las diferencias, comillas, ideológicas de un país que se fue desencontrando por actitudes inflexivas sin importar nada. El Gran Chaco paraguayo, el Gran Chaco argentino-paraguayo, el Gran Chaco continental. Y Bolivia, ¿no? Comienza en Santa Cruz de la Sierra. Ahí ahora se llora sequía. Abarca todo el Paraguay. Y es cierto que el medio ambiente tiene sus juegos, pero el hombre ha devastado los bosques de la zona. Devastado. Recién, diputado, ¿cómo anda? Mauricio Cantando lo saluda. Recién Horacio destacaba o contaba lo que ayer dijo la jefa del Comando Sur de Estados Unidos sobre lo estratégico de América del Sur, entre otras cosas por la reserva de litio y de agua dulce, que lo tiene a Chaco como uno de los protagonistas. ¿Qué tiene para decir eso? Pegamos en todo lo que dijo Laura. La Argentina, la verdad que sin lugar a duda, estamos con reserva de agua, estamos con litio, que tenemos que cuidarla muchísimo al agua, ¿no? Nosotros tenemos la contradicción que uno de nuestros principales ingresos, salvo que sea desplazado por la energía, proviene de las hojas. El país vivió y vive un gran proceso de sojización. La soja avanza en el Chaco por lo menos avanzó e intenta seguir avanzando sobre los montes. La frontera agropecuaria se extiende a expensas del gran monte chaqueño. Hubo que poner leyes muy importantes. Ahora se logró parar en gran parte de la deforestación a partir de la incautación de las topadoras que se hace. Fue lo que más resultado. ¿Están incautando rindió, topadoras? Escuché mal, el diputado, usted dijo que están incautando topadoras para que no talen árboles y siembren arriba. Sí. Eso está pasando hoy en Chaco. Sí, exactamente. Y además de un mayor control y gran cantidad pasamos de una deforestación de
50, 60, 70.000 hectáreas. Ahora lo último que hubo, en el último año, no llegó a 5.000, pero se bajó prácticamente muchísimo, pero sigue aumentando. No aumenta, se bajó considerablemente, pero no para. Deberían parar y solamente desmontar previos permisos del Estado. Pero bueno, hay una práctica de creerse con muchas personas con un dominio absoluto de la propiedad de la tierra, donde no se respeta el bien común, y las consecuencias son las que estamos hablando. Pero después, cuando se saca el monte, pues viene otro problema, que es el uso abusivo de defoliantes, fertilizantes, el uso de los agroquímicos. Eso ¿dónde termina en esos agroquímicos? Y bueno, terminan en los ríos. Terminan en las lagunas por las pendientes naturales de los distintos terrenos. El lugar natural donde terminan es afectando nuestras aguas. Por eso lo que decía Horacio, hay que cuidar nuestras aguas, hay que cuidar la biodiversidad, porque es un gran daño lo que produce la deforestación, pero nuestras formas de producción también son dañinas. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, José? Recién mencionaba usted justamente, reivindicaba haber roto el bloqueo, supuesto bloqueo legislativo que hay a partir del hecho de que, bueno, habían logrado tener... bueno, entonces encontraron, una de las grandes incógnitas de esta reunión era justamente si después de que se lograra el quórum iba a participar Juntos por el Cambio. Después, bueno, finalmente participaron, intervinieron. Ahora entonces se nota entonces que encontraron la llave para hacer funcionar por lo menos las comisiones, lo cual no es poco en este tiempo de verano. Ahora, el tema de una sesión para que proyectos como este puedan ser tratados en una sesión, que fueron las que quedaron pendientes del año pasado. A ver, ¿cómo será la manera para que para lograrlo? Porque ahí ustedes no pueden multiplicarse como para generar el quórum por sí solos. Bueno, yo creo que estamos ante una extorsión irreflexiva y absolutamente irracional. Como creo que somos todos racionales y lo que distingue al ser humano del resto de la especie viviente en nuestro planeta es justamente la posibilidad de razonar. A ver, es irracional que no se presenten a votar esta cuestión de un parque nacional. Es irracional que no se presenten a debatir y votar por sí o por no la posibilidad de una nueva moratoria en el sistema previsional, y es irracional que no se discuta o no la creación de nuevas universidades en Argentina. Yo soy un humanista empedernido, creo que van a entender, y si no va a haber presión social suficiente como para que abandonen esta política absurda de bloquear el Parlamento, porque Juntos por el Cambio somete el funcionamiento del Parlamento a que levantemos el pedido de juicio político contra la Corte. Ahora, ellos no levantaron el pedido de juicio político que tienen contra un integrante de la Corte, ni tampoco levantan los pedidos de juicio político que tienen contra el presidente de la Nación. Nosotros tampoco se lo exigimos, tampoco se lo pedimos. El libre funcionamiento de las instituciones no puede ser sometida a ningún tipo de condición extorsiva como la que estamos viviendo. Pero hoy rompimos el bloqueo y mañana seguramente vamos a seguir permitiendo la libre discusión de las ideas en el Parlamento. Bueno, muchísimas gracias por su testimonio y por su compromiso, como siempre, Pedrino. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Que tengan muy buena tarde. Usted también. Bueno, compañeros, de esta manera teníamos la palabra del diputado nacional Pedrini y con este testimonio damos por finalizado lo que es la cobertura en el día de hoy. Muchísimas gracias por tu trabajo. Hasta luego.
Qué fuerte lo de extorsión irreflexiva. Sí, sí, tal cual, porque, bueno, de alguna manera había sorpresa en frente de todos de que Juntos por el Cambio no quisiera participar inclusive de los temas que tiene acuerdo, ¿no? Este hombre que Tortorielo, ¿cómo se llama? De Río Negro, diputado del PRO. Es del PRO. ¿No forma parte de Juntos por el Cambio? Sí, claro, sí es del PRO. ¿Y entonces por qué no viene el resto? Bueno, en realidad un par solamente entraron después que hubo quórum, según lo que pude ver acá. Ah, pero él es Juntos por el Cambio. También Torello, que entró. Claro, entró estaban todos, inclusive... Ah, ya comprendí lo que me estás diciendo. Entraron después que entraron, es decir, no te doy el quórum, pero después participo. Después sí, porque claro, tenés que participar. Acordar una vieja discusión. Yo estaba en Israel, Guerra de las Piedras, qué sé yo. Mirá cómo cambió la vuelta. Hoy la conducción de Israel es Netanyahu y la extrema de la extrema de la extrema derecha en Israel. ¿Y por qué te...? Decime, termino la anécdota. Decime... Sí. Bueno, pero termino con esta anécdota. Y en un debate en la Knesset, en el Parlamento de Israel, te estoy hablando hace más de 20 años, me dice un ortodoxo: yo no reconozco el Estado de Israel hasta que no llegue el Mesías. Pero tenían una banca en el Parlamento. Me fijo más preguntas que respuestas, naturalmente. Es esto: no te doy el quórum, pero participo. Bueno, además de esta historia, ¿qué otros temas de agenda? Hay muchos temas de agenda. Por ejemplo, está la creación de la moneda única sudamericana. Eso se ha venido hablando en los últimos tiempos. Es moneda en común. Una moneda en común. En común. Hay moneda mucho, común, no única. No única. Es moneda en común. Claro, porque cada país seguiría teniendo la propia. Claro, pero acá en el Congreso se han presentado dos proyectos, inclusive de los extremos. Por ejemplo, el último proyecto que se presentó fue el del diputado nacional Eduardo Valdés. Es un proyecto para impulsar la creación de una moneda única. Él habla de moneda única, establece, destaca que la idea cuenta con el apoyo tanto del oficialismo como de la oposición. Y él está hablando tanto de la Argentina como de Brasil, justamente porque en Brasil, desde los dos sectores en los que está dividida en este momento la política brasileña, se ha avanzado en el mismo sentido, con muchas dudas respecto de que se llegue a buen puerto. Por eso justamente acá, cuando se reflotó el tema en estos días, se dejó de lado un poco la cuestión de hablar de moneda única para hablar de una moneda de transacción, que me parece que es por el lado de donde se podría llegar a arrancar, cosa que por ejemplo hoy Julio Cobos en una nota de opinión comentaba el hecho de que, bueno, moneda de ese tipo de cosas ya se puede hacer, o sea, no hace falta una moneda de transacción, ya se puede hacer, no hace falta modificar demasiadas cosas. Bueno, veamos, ¿qué dijo el...? Necesita la voluntad política de cada Estado, digamos. Claro, sí, claro. Pequeña cosa sobre... Y un plan de convergencia, digamos. Se puede hacer, sí, se puede hacer, digamos, no hace falta una ley, pero hay que hacerlo. Sí, hablamos de la transacción. Sí, moneda común para transacciones comerciales y financieras. Sí. A ver, veamos a ver qué dijo Alberto Fernández cuando se retomó este debate, no ya necesariamente estos días, pero dijo que, bueno, con Brasil hace mucho tenemos la idea de integrarnos en una moneda común. Dijo que el Mercosur es aproximadamente el 75% del PBI sudamericano, con lo cual sería maravilloso concretarlo. Y bueno, eso lo dijo en la conferencia de Desafíos Globales, una perspectiva latinoamericana, realizada en el septiembre del año pasado. O sea, hace rato que se viene insistiendo con este tema. Y respecto de la posición en Brasil, Valdés en particular, en su proyecto subraya que también el visto bueno es transversal, como decíamos recién, porque dice: Lula tiró la idea, que fue trabajada por sus equipos técnicos encabezados por su ministro de Economía, Fernando Haddad, pero también el ministro de Bolsonaro, Paulo Guedes, que después vamos a ver hasta dónde se llegó a avanzar con ese tema, dijo en varias oportunidades que una divisa única para el Mercosur permitiría una mayor integración y una zona de libre comercio. Veamos, una moneda única sudamericana, dice Valdés, implicaría una mejora en la integración económica a nivel regional
y dijo que si observamos el caso de integración europea, su sistema obtuvo significantes mejoras al adoptar el euro como moneda única y crear el Banco Central Europeo, poniendo fin a la inflación, por ejemplo. Esos son elementos que nos tientan mucho en estos momentos de nosotros. Que ahí complica las cosas Valdés porque la compara con una moneda común, no con una moneda única. Lo que pasa es que él habla de eso, y cuando se habló en el debate acá, porque esto se llegó a debatir en comisión. De Mercosur. Sí, se llegó a debatir y se hablaba de esa moneda común. No como para avanzar con un dictamen, pero se hablaba de cómo se había estado cerca y ahora lo vamos a recordar porque, bueno, ese proyecto... Una moneda común, como en la Unión Europea, tenés una autoridad monetaria en la Unión Europea que te fija los niveles de emisión y que también te fija las variables macroeconómicas. Sería un lío, imaginémonos. Sí, es un gran sacrificio. No por casualidad, en el paso posterior que existió el BRIC, Inglaterra no jugó y quedó fuera. Y su economía se desestabilizó y nunca pudo seguirle el paso a ese. Claro, ellos mantienen la libra, claro. Pero bueno, en momentos, sobre todo... Esto nos remonta, digo, a ese proyecto de Chávez que era el Banco del Sur, ¿no? Sí, pero esa era otra cuestión, me parece. Porque eso era para créditos, más que nada. Acá se habla de un banco central regional y que ahí tendría que ser... Te compro, te vendo, te vendo. Claro, por lo que entendí de los anuncios, Argentina y Brasil tienen una actividad comercial intensa, sobre todo para cada país, pero que en los últimos años perdió mucho de comercio bilateral y siempre lo tomó China. O sea, China vende lo que un país ya no le vende al otro. ¿Qué pasaría con una moneda común? Se incrementaría el comercio porque un país que tiene déficit, por ejemplo, Argentina tiene déficit con Brasil, diría, bueno, pero no pierdo dólares, de última lo pago con esa moneda común. Y el otro país diría, bueno, le vendo, no me dan dólares, pero aunque sea le robo una parte del comercio chino. Sí, está muy bien explicado. Ahí decíamos que, bueno, el proyecto anterior lo presentó Fernando Iglesias el 7 de julio del año pasado. Él está en la comisión del Mercosur. Él es el presidente, justamente, así que por eso. Y en este caso, o sea, son el presidente de la comisión del Mercosur y el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, que son los que han presentado iniciativas en el mismo sentido. Iglesias como presidente del Mercosur. Porque tenía que ser un cupo para la oposición. Y se anotó. Y él estudió Relaciones Exteriores, creo que hizo algún tipo de estudio en los últimos años. Le gusta el tema, lo sigue y el PRO lo pidió por él. Pero en esa reunión, habría que haber visto el nivel de consenso que cuando se debatió ese tema. O sea, porque, bueno, una cosa a lo mejor, por lo menos en ese caso, una cosa es Iglesias en el recinto siendo un francotirador y otra cosa es conduciendo una comisión. Hubo Zoom de todos lados, de todo Brasil inclusive, en esa comisión. Ah, ¿sí? Sí, se conectaron funcionarios de Brasil. Qué bueno. El debate de una moneda única común argentino-brasileña se remonta a los inicios del proyecto del bloque Mercosur. Justamente en los últimos 30 años la cuestión estuvo en agenda, ya sea con las monedas del Mercosur ideadas por Carlos Menem, que hablaba ya desde entonces, el peso real del que habló Jair Bolsonaro y el proyecto de Lula da Silva, por mencionar solo algunas de las iniciativas. Cerca, pensar que nosotros éramos pibes íbamos a cubrir esas reuniones de Sarney con Alfonsín. Sí, bueno, estamos hablando de la naciente democracia para ambos, ¿no? Claro, qué importante que fueron, ¿no? No se podría hablar de nada de esto si no hubiera pasado eso fundacional. Claro. Y fueron parte de la agenda regional los criterios de adoptar en materia de temas afines como el arancel externo común y la creación de un banco central supranacional. Claro, que eso es lo que sería. Y bueno, a mediados de 2019, a ver cuándo se llegó a estar cerca de esa posibilidad, en plena inestabilidad económica, recordemos. Mediados de 2019 estábamos hablando, los ministros, los ministros de Economía, Nicolás Dujovne, que estaba por entonces, y Paulo Guedes, y los presidentes Macri y Bolsonaro estuvieron a pocas horas de anunciar la creación de una moneda común, el peso real. Era lo que estuvo a punto de hacerse. Pocas horas antes del anuncio, la propuesta fracasó por la oposición del presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Nieto, que tenía miedo de que la crónica inestabilidad argentina terminara contagiando a su país. Fue lo que afectó. Era un Bolsonaro auténtico. Sí, recién asumía, tenía 5 meses de presidente. Pero el proyecto de su negocio lo tuvo siempre claro. Sí. El tipo llega a la presidencia para hacer su negocio. Sí.
Esta reunión de la que hablaba fue el 15 de... No, la reunión de comisión que hablaba el 15 de septiembre del año pasado, estuvo Nicolás Duhovne, todo el mundo esperaba que le salieran con otros temas. Duhovne, qué lejos y cerca todo. Y él habló solamente en un marco muy respetuoso, se circunscribió a contar lo que había pasado aquella vez. Me acuerdo exactamente. Claro, tal cual. Me acuerdo exactamente que vino Duhovne. Estaríamos hablando, dijo Duhovne, ¿sabes?, de la opción de una moneda para la Argentina que garantice la estabilidad macroeconómica más allá de quién gobierne. Me acuerdo nítidamente de esa comisión. Además, es una idea que tranquilamente puede integrar los países del Cono Sur, o sea, no solamente Argentina y Brasil, sino el resto de los países. Es decir, que va más allá de cualquiera, si soy de derecha, izquierda, peronista o macrista. ¿Sabes qué pasa, Horacio? Si te toca tener déficit comercial con el otro país, ya sea siendo Brasil o siendo Argentina, tenés que sacar dólares de la caja y pagarlos. Con una moneda común para la transacción, eso no te pasaría. Después de Duhovne habló Franco Giambiaggi, que estuvo también en esa reunión. Es un argentino que vive en Brasil y contó que hoy no hay espacio político. Es alguien que escribió un libro con Roberto Labaña y contaba que, bueno, que en efecto se estuvo a punto de llegar a una moneda común, pero hoy no hay espacio político en la sociedad brasileña, sobre todo, que es una parte que se tiene muy en cuenta en el establishment, tampoco, para que haya una renuncia a la soberanía de su propio país, porque ellos también tendrían que ceder hacia, bueno, un cambio de moneda, que sería, bueno, el peso real o el nombre que pueda llegar, o el sur, como propone nuestro amigo Eduardo Valdés. En esa reunión de comisión llegó un momento en el que lo presentaba Martín Tetaz, que tenía que hablar, pero en ese momento era una reunión de comisión que se había anunciado por la mañana, a las 10 de la mañana, y a las 11:30 estaba anunciado la reunión de una sesión. Se mantuvo esa reunión para no postergarla por los invitados y se dijo, bueno, pero ya los diputados del oficialismo ya se tenían que ir a la reunión de bloque. Entonces dijeron, bueno, no querían hacer que pareciera pararse mientras empezaba a hablar Martín Tetaz. Entonces, y aclararon que ellos se iban, pero que estaban muy interesados en seguir ese debate. No se siguió, pero en algún momento dado se va a retomar. Yo le pregunté a Tetaz qué es lo que iba a decir y él dijo que, bueno, en ese momento la propuesta es muy superadora, lo defendió por muchas razones, es muy superadora a la dolarización. Él está por una convertibilidad directamente, ¿no? Él habla algo así, muy parecido, que sería una especie de convertibilidad con el real. Pero con el real, con la realización en vez de la dolarización, y dijo que con eso parás la inflación. Inclusive cuando se habló en su momento de la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, se habló de la posibilidad de que se echara mano a algo así, como algo que pudiera ser una salvación ante la inflación, para frenar la inflación, que sería una convertibilidad, pero sobre pisos bases más fuertes, que sería en este caso algo más parecido a nosotros, como es el real, porque recordemos, cuando fue la convertibilidad, una de las cosas que nos afectó fuerte fue cuando se devaluó el real, justamente, y nos afectó fuertemente. Y bueno, él hablaba entonces, Martín Tetaz decía que la gran experiencia argentina con la convertibilidad es que nunca resistió la devaluación de Brasil, en enero del 99, y entró en una recesión que terminó en 2002. ¿Te acuerdas que había unas monedas que llevaban la bebida o la música de su país? Está el efecto tequila, ¿te acordás? El efecto tequila. Justamente, sí. Eso que vos decías, Horacio, es el problema cuando vos no tenés moneda propia. Por eso es tan peligroso cualquier convertibilidad, ¿no? Cuando hablan de moneda común, pero de alguna manera se protegen de eso, ¿no? Es tan asfixiante nuestro día a día el tema de la inflación. Pero el nuestro y el de Venezuela también. Porque después el resto de Latinoamérica es refractaria al tema. Lo solucionó. Este tema lo solucionó. Por eso tema lo solucionaría, sí, claro. Sí. Entonces decía que con esto hubiera evitado, si la convertibilidad hubiera sido con el real, por ejemplo, se hubiera evitado la crisis 2001-2002, que no es poco. La ventaja políticas para nosotros es mucho más fácil. Por ejemplo, decía, desde el radicalismo sostener esto, porque... ¿Quién decía eso? Esto lo decía Tetaz. Porque simpatiza todo el mundo simpatiza con la idea de una moneda única con Brasil, y en Brasil también estaba de acuerdo Lula, estaba de acuerdo Bolsonaro, y bueno, en ese momento decía... Pero quiero hacer una pregunta que yo no la sé.
de ponerse de acuerdo, ¿el Parlamento tiene que convalidar esto? Sí, totalmente. Totalmente. Compañero. Y eso establecería, bueno, además, por lo que decían, no perdería ninguno de los dos países soberanía, o sea, el Banco Central de ambos países debería seguir funcionando. Pero tiene que pasar por acá. Y debería funcionar un Banco Central supranacional. Eso no entró en extraordinarias. No, esto todavía es un debate. Esto es son proyectos incluso de resolución. En este caso, el proyecto de Valdés termina diciendo que se trata de una nueva moneda que se llamaría SUR, en el caso de Valdés, tal cual. Y sería emitida por un Banco Central Sudamericano con una capitalización inicial realizada por los países miembros. Claro. Proporcional a sus respectivas participaciones en el comercio regional, y la moneda funcionaría como medio de pago en el intercambio regional sudamericano. Tal cual. Y también decía, en este caso, Tetaz e Iglesias hablaban de que, bueno, de que Brasil en este caso funcionaría como una especie de Alemania en Europa, porque sería el país y detrás del cual, si esto funcionara, esta eventual alianza monetaria, podría llegar a integrar a otros países. Es complejo esto, porque recordemos que en Europa lo que pasaba es que Italia, España, cuando empezó el euro, estaban muy contentos porque llevaban inversiones, después tenían que ajustar y no podían sostener el sistema productivo. Estaba pensando en las diferentes bisagras de la historia, a partir de la Segunda Guerra, digo, qué sé yo. Segunda Guerra, en plan Marshall, los gringos ponen lo que tienen que poner, recuperan economía, se la devuelven, la vida va, y mientras tanto todo el bloque del este. Todo el bloque del este con una sola moneda para ellos, manejado desde el Kremlin. Todo se rompe y se organiza el mercado común europeo, después esta moneda única, porque tenían que contraponer, y después se rompe el bloque socialista. Y tenés estos líos que tenemos ahora, porque el tema de Ucrania y Rusia son negocios. Claro. Son negocios. Tenés que mantener el volumen de negocios para justificar, por ejemplo, las emisiones monetarias que haga este banco supranacional que dice José. Entonces ahí no es fácil, porque Argentina tiene que ir respondiendo a ese volumen de negocios, por ejemplo, capacidad de compra, capacidad de venta, y ahí puede haber restricciones. Por eso está bueno que una primera etapa sea solamente para transacciones comerciales. Y justo vienen ahora a hablarme en el año electoral. Pero es interesante porque hay un consenso de toda la fuerza política. Bueno, eso está bueno. Yo no sé, yo creo que justamente quiero ver qué dicen los candidatos a presidente. Este Congreso, otra pregunta que hago para seguir pensando en mi cabeza tan elemental. Sí, pero no. Un ratito, 2 minutos. Este Congreso, ¿hasta cuándo va a estar? ¿Hasta cuándo va? Hasta fin de año. Va a funcionar 10 de diciembre. La composición es hasta el 10 de diciembre, después cambia con la elección. ¿Todos? No, la mitad. Ahí está. La mitad se renueva el 10 de diciembre. Zapata le preguntaron algo. Sí, y Zapata con su sapienza, y entre otras cosas, dijo. Tendremos que ver si se consigue quórum por parte del oficialismo. No nos olvidemos que el año pasado también se llamó extraordinaria y no prosperó ninguno de los proyectos. Lamentablemente, esta falta de gimnasia que existe en la República Argentina, de buscar consenso en prácticamente un equilibrio en la composición de la Cámara de Diputados, ha derivado en la imposibilidad de sesionar. Durante el año fue más o menos normal, no hubo ninguna sesión ordinaria, fueron sesiones especiales, pero llegamos con consenso, algunos votamos en contra, otros no, pero llegamos en consenso. Y ahora la situación esta que se plantea con la promoción del juicio político enerva la posición del segundo bloque, en el interbloque de Juntos por el Cambio. Evidentemente es un obstáculo grande para avanzar en otro tipo de situaciones. Entonces, mire, yo considero que tenemos que sesionar y que esta cuestión de bloquear las extraordinarias está dentro de las herramientas parlamentarias nacionales, pero a partir del 1 de marzo tenemos que sesionar. Bueno, ahí está, pero por todos piden sesionar. Y a propósito, acaba de redactar, emitir y hacer circular el presidente del bloque del Frente de Todos un comunicado. ¿Vos lo tenés eso? Sí. Básicamente lo que pide es... Ahí está, ahí lo tenemos. Acá lo tenemos es... las y los
las y los integrantes del bloque de integrantes del bloque de diputados y diputadas nacionales de Frente de Todos, que tenemos la responsabilidad de ser autoridades, presidentes y vicepresidentes, se refiere a las comisiones, intervinientes en el tratamiento del temario de sesiones extraordinarias, expresamos que trabajaremos en cada una de nuestras comisiones para el tratamiento de los temas propuestos por el presidente de la Nación para las sesiones extraordinarias. De algún modo es un llamado que hacen a Juntos por el Cambio por esta decisión que ellos tomaron de no participar de esas reuniones. Dice el comunicado: consideramos imprescindible el tratamiento en comisiones y en recinto de temas que hacen al desarrollo económico y productivo, la generación de empleo, el impulso a las economías regionales, el desarrollo de inversiones energéticas, la planificación de ciencia y tecnología, la inclusión jubilatoria, la creación de nuevas universidades, la mejora en el acceso al derecho a la salud, la prevención del lavado de activos, la creación de áreas protegidas, el fortalecimiento del Poder Judicial en sus distintos estamentos. Estos son más o menos, en líneas generales, los temas que tienen los proyectos. Pero esencialmente, ¿qué está pidiendo? Está pidiendo que funcione el Congreso. Así de funcione el Congreso de una. Plantea lo que es la Comisión de Recién de Recursos Naturales y Juicio Político, donde los presidentes de las comisiones fueron. Pide también, según lo que se lee un poco más atrás, que los presidentes de las comisiones que sean de Juntos por el Cambio convoquen esas comisiones. Claro. Esto es un tema también, no menor, porque si no lo hacen, esos proyectos no se pueden tratar. Sí. Tendrían que hacer un cambio de giro, un trámite institucional. Y después dicen: rechazamos las expresiones efectuadas por legisladores nacionales Juntos por el Cambio que buscan bloquear e impedir el tratamiento de temas incorporados en el llamado sesiones extraordinarias. Hacemos un firme llamado y responsabilidad política e institucional de los y las diputadas nacionales Juntos por el Cambio para que revean el posicionamiento expresado y cooperen con el tratamiento del temario tanto en comisiones como en el recinto. Esto tiene que ver, Horacio y José, con el comunicado de hace 15 días, después de conocerse la decisión de iniciar un pedido de juicio político contra los miembros de la Corte. La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio lo que dijo es: no vamos a participar de ninguna actividad parlamentaria mientras el juicio político se lleve a cabo. O sea, mientras la Comisión de Juicio Político tenga sus reuniones. Esto hoy lo vimos y el comunicado llegó después de la transmisión que hicimos de esta comisión, donde cumplieron y no dieron quórum. Bueno, y lo que hicieron hoy, hoy hubo una reunión de la mesa de los legisladores Juntos por el Cambio, que después hicieron una especie de, hicieron declaraciones y ratificaron todo. Sí. O sea, que van a oponerse al tratamiento de todos los temas. Ratificar eso. Ratificaban eso y esta es una especie de respuesta que le hace el oficialismo a... Ahí Tagliavi ayer habló en exclusiva para Diputado TV y, entre otras cosas, dijo: me parece fundamentalmente que la oposición la agarramos desprevenida con respecto a las mayorías que necesitamos en juicio político para la comisión. Para la comisión, que es lo que nos interesa, digamos. Nosotros después veremos al momento de la finalización del sumario cuál es nuestra, primero si tenemos las 16 firmas para un dictamen y después en qué momento ponemos el dictamen en consideración. No se olviden que cuando llegó Néstor Kirchner en el 2003 al gobierno, había varios dictámenes de la Comisión de Juicio Político. Y el de Bogiano, por ejemplo, llegó recién en 2005. Moliné, O'Connor, Nazareno, fueron antes. López. Algunos directamente renunciaron, ¿no? Como por ejemplo Nazareno. Moliné, que se hizo el juicio en el Senado. Eso fue 2003-2004. 2004 y 2000. O sea que tenemos un tiempo para analizar, una vez que terminemos el sumario, en qué momento ponemos en consideración del Pleno del Cuerpo esta cuestión. Ahora, pero sí es cierto, es interesante esta evaluación que hace Pato. Es decir, tuvimos un montón de iniciativas en materia de reformas judiciales, a pesar de que teníamos una pequeña mayoría en las comisiones de justicia. Claro. De hecho sacamos el dictamen del Ministerio Público. Procurador lo sacamos. Claro. El de reforma judicial no, directamente ya había, me parece, demasiadas resistencias. Pero yo creo que lo que muestra es que más allá de idas, de vueltas, de uno le pueden pedir más o menos consistencia, pero el gobierno en general siempre ha impulsado este tipo de reformas. Como digo, algunas con un poco más de intensidad, otras con menos, pero siempre se ha preocupado en enviar al Congreso reformas judiciales, que nunca han avanzado. Es decir, solamente han pasado el filtro del Senado y después acá han naufragado. Pero efectivamente lo de la Comisión de Juicio Político me parece que es una iniciativa más en esa línea,
no puede, me parece, considerarse una sorpresa, más allá de que es un hecho de gravedad, ¿no? Pero no se, en función de estos antecedentes, digamos, no se podía considerar una sorpresa que el gobierno podía insistir en cuestiones vinculadas a las reformas. Bueno, de hecho, en las extraordinarias incluyó lo de Rafecas en el Senado, la reforma de la Procuración y del Consejo de la Magistratura en diputado. Entonces, parece que forma parte de una idea, de una concepción del gobierno. El juicio político está en línea con lo otro, lo que pasa es que tiene esta diferencia, digamos, ¿no? Con respecto a las anteriores. Por esta totalidad y con sus convicciones. Claro. Sí, va a ser un actor principal durante el debate que se inicia mañana. ¿Mañana es a qué hora es? ¿A las 11? A partir de las 11 de la mañana y a partir de ahí con... ¿Qué? Todos los jueves. Todos los jueves. Todos los jueves. Eso es juicio a la Corte. Juicio a la Corte. Me dicen, va a durar mucho. ¿Quién preside eso? Lo preside Carolina Gaylar, que es la presidenta de la Comisión de Juicio Político. Carolina Gaylar. Y a propósito de la convocatoria a las comisiones, estaba pensando cuál sería la comisión que le pertenece a la oposición, como ¿cuál? para ver. Y por ejemplo, Agroindustria necesita que convoque Agricultura. Qué interesante. Ese es uno de los proyectos. El proyecto que originalmente Sergio Massa dijo que era el que más le interesaba que se aprobara. Mirá qué interesante eso. Me gustó. Así que me parece que ese dificultoso. Pero bueno, mañana por lo pronto a las 11. A las 11, mañana a las 11. ¿Vendrán lo del cambio? No, si hay quórum entran, van a hacer lo mismo. ¿Y va a haber quórum? ¿Tienen posibilidad de quórum? Sí, hay. Sí, porque tiene mayoría propia. Bueno, sí, todas las comisiones ya la van a tener, evidentemente, porque lo demostraron hoy. Cuando no lo tengan, cambian a los miembros. ¡Qué febrero! Tremendo. Interesante. Tremendo. Sí. Y con esto de juicio político, febrero, marzo, abril, mayo dicen también. Claro, porque además, los temas de interés general transversal, dolorosamente, son estas cosas tan dolorosas como la muerte del asesinato del pibe Báez, el aniversario, y vamos a ver qué pasa ahora con el juicio, el dictamen, el 2 de febrero por el caso Lucio, el nenito Lucio, y en esta cosa de Espejo que una pareja mató a una criatura de 2 años. Pero digo, despejado, es decir, está despejado la CELAC. Estamos en el último tramo de los alegatos del caso Fernando Báez Sosa. La próxima semana más, semana menos, se va a conocer también el fallo. Y se despejan en la pirámide informativa las cuestiones y aparece el juicio a la Corte. Sí, dicen algunos que puede durar hasta la campaña, ¿eh? Sí, hasta la campaña electoral. Recordemos que en junio se presentan las listas. Sí, es un elemento de campaña. En mayo se presentan los frentes electorales de alguna manera presagian el escenario electoral que vamos a tener y si dicen que esto va a durar 3 meses como mínimo, vamos a pegar una cosa con la otra. Sí. Ahora de sesionar ni hablemos entonces con esa... Digo, y yo ahora pregunto también desde la ignorancia, las extraordinarias o todo lo que mandó extraordinarias el Ejecutivo, ¿se va a tratar, se va a considerar? Y bueno, hoy se trató esta Laguna Palmar, el Senado va a tener una sesión la última semana de febrero, ahí tiene mayoría propia y van a aprobar seguramente las leyes que le quedaron pendientes. Sí, hay 6 proyectos que tienen ellos. 6, pero algunos complicados. Claro, no consideré lo complicado. No consideraste lo complicado. Claro, 6 que salen. 6 que salen. Ayer uno de los temas que hoy en algún lugar está, que nunca Lula vino al Senado. A decir, encontrarse con Cristina. No tiene ganas de meterse en las internas, me parece que acaba de ser electo presidente. Me parece inteligente eso. Inteligente, sí. Más que inteligente, me parece políticamente correcto. Claro. Porque te metes en una interna... Sí, seguro. Aparte él tenía más afinidad con el presidente, en realidad. ¿Con Néstor? Sí. Pero viste que también... fue contemporáneo a Néstor. Pero fue el primero al quedarse viuda. Con Alberto, digo. Con Alberto tiene más afinidad ahora a partir del hecho de que lo fue a ver. ¿Que con Cristina te parece? Sí. El primero que estuvo a darle el primer abrazo a la viuda fue Lula. Claro, en ese momento estaba terminando su mandato. Creo que ese mismo 2010. Tomó el avión, abrazó y acá estuvo. Después el mayor tiempo de convivencia de Cristina fue con Dilma Rousseff. Claro, y además encontró empatía con Dilma, más allá de estas cuestiones de género. También era muy importante que por primera vez una mujer conduzca ese país gigante, ¿no? Sí, teníamos a se le hicieron un poquito difícil. Teníamos a Cristina. Un poquito difícil. No terminó muy bien. En ese momento a Merkel, se podrían haber cruzado en el final de 2014, Cristina no quiso ir,
¿No quiso ir? No quiso ir, no, por esa cosa cabulera que tenemos, que no dejamos que vayan los presidentes a las finales de los mundiales. Bueno. Varios se enojaron en Europa por eso, de ¿qué pasa con Argentina? Que no claro, era Merkel, Cristina Dilma, y Dilma. Cristina no fue. Qué bueno, digo, esto para la reivindicación no solo de género, sino la posibilidad de manejar naves insignias. ¿Sí? Pero no importa tanto el género, o fíjate, mira lo de Perú. Sí, claro. Perú es un desastre. Yo digo, ayer se trató soslayadamente la cuestión de Perú. La OEA todavía no se pronunció sobre el Perú. Y es un desbarranco institucional importante. No se pronunció la OEA sobre Perú y como decís se hizo mucho hincapié en Nicaragua, Venezuela y Cuba y no se mencionó un caso como el de Perú que es reciente y aparte es simultáneo a la cumbre. Tal cual, tal cual. Pues estamos transitando los últimos minutos, pero no quiero dejar de compartir con vos que Diputado TV vamos a estar todo el tiempo en reciclándonos en nuestros propios trabajos y en nuestras propias editoriales, pero además con la ajustadísima y estricta actualidad, por ejemplo, esto que estamos mencionándote, mañana es un día clave nacional. Que mañana comience la Comisión de Juicio Político es un día clave. Y entonces, por mi parte, hasta mañana, seguimos y tenemos en la continuidad. Gracias por acompañarnos, gracias Cantando, gracias compañero y amigo. Gracias a vos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos comenzando esta segunda edición. La tendencia natural es a regularizar y el blanqueo podría ayudar a esa regularización a través de un intercambio que sea bienvenido de tipo financiero con Estados Unidos. Y es bienvenido en el mundo entero. Y es malvenido y hay que erradicar todos los paraísos financieros, incluso los que dicen que ya no lo son y siguen siendo. Con el tema de las universidades son pocas las que se van a crear, que se están fomentando, pero son muy importantes, digamos. Entonces también uno tiene que ser, más allá de primero tener claro que es importante la universidad, independientemente de donde se hagan, digamos. No siempre vamos a tener la posibilidad de que nos toque a nosotros y demás, pero siempre tenemos que acompañar. Y nosotros nuestra tarea es seguir pidiendo para tonificar las que ya existen, mejorar las condiciones actuales. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Mi nombre es Alexis, tengo 34 años y soy arqueólogo. Mi profesión y el montañismo me apasionan. Descubrir nuevos lugares e investigar son mi forma de vivir. Estudio el territorio y los movimientos históricos de la población en Puna y Valle del noroeste argentino. Me dedico de lleno a hacer lo que más me gusta, que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes.